Doctor, ¿qué son los síndromes coronarios agudos? Bueno, los síndromes coronarios agudos es una patología cardiovascular muy frecuente y es una de las causas principales de muerte súbita en las personas. Básicamente el mecanismo, para que la gente entienda, es que una de las arterias coronarias, nosotros tenemos 3 arterias coronarias y una de las arterias se produce en forma brusca una obstrucción del flujo sanguíneo que le lleva la sangre al músculo cardíaco y de esa forma se produce lo que se engloban básicamente los infartos y las anginas inestables. ¿Qué diferencia hay entre uno y otra? Bueno, la diferencia básicamente está, si bien los dos son un cuadro coronario agudo, en el infarto agudo de miocardio, que nosotros llamamos con onda Q, es cuando se produce una obstrucción completa a la luz de la arteria, al flujo coronario, y las anginas inestables sería como si fuera un paso previo en donde, si bien hay una obstrucción severa de la arteria, no se produce una obstrucción totalmente de la luz arterial. Es decir, en el infarto con onda Q se produce una obstrucción del 100% de la luz arterial, y en la angina inestable o en otros tipos de infartos que son sin onda Q, que es una cosa muy específica nuestra de los cardiólogos, para la gente no tiene mucho sentido, pero para nosotros sí, hay una obstrucción de un 80 o un 90%. Inclusive el mecanismo también es diferente. En el infarto agudo se produce una obstrucción por un coágulo, por un trombo rojo, digamos, de sangre, que es porque se activa la cascada de la coagulación. Y en la angina inestable, ese coágulo también es por activación de la cascada de coagulación, pero es por plaquetas. Por eso es que no alcanza a ver una obstrucción total de la luz arterial, que inclusive el tratamiento en la fase inicial también es un poco diferente. Los dos cuadros son graves, por supuesto que en el caso del infarto, sobre todo si agarra de las 3 arterias coronarias que nosotros tenemos, es decir, las arterias coronarias tenemos una derecha y otra izquierda, y la izquierda a su vez se divide en 2, en una descendente anterior y una circunfleja. Esa descendente anterior es una arteria que le lleva la irrigación, la sangre, casi a un 60 o un 70% del músculo cardíaco. Entonces, cuando se produce un infarto sobre esa arteria, obviamente que los infartos son mucho más grandes, con mayor compromiso y con mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones. La gravedad la dan muchas veces las complicaciones, porque en esa fase aguda el corazón se pone muy inestable desde el punto de vista eléctrico, y eso genera arritmias, y ese es el mecanismo por el cual se produce la muerte súbita. Ya a partir de los 40 años, yo arranqué a hacer cardiología ya hace bastante tiempo, una de estas cosas las veíamos en personas de 60 años para arriba, y hoy lamentablemente se ve en personas mucho más jóvenes, sobre todo en varones ya a partir de los 40 años, y también se ha visto que hay un incremento muy importante también en la mujer. De este tipo de patologías. Es más, hoy en la mujer la mortalidad de la causa de muerte más importante es esta enfermedad, y no por ahí como se piensa que puede llegar a ser el cáncer de mama, como es una patología también para la mujer tan frecuente. ¿Esto está directamente relacionado con los factores de riesgo que la producen? Tal cual, sí. Dentro de los factores de riesgo se dividen en mayores y menores. Dentro de los menores uno tiene la edad, que en el caso del hombre es después de los 40 años, en la mujer es un poquitito después, después de la menopausia. El sexo, el hecho de ser varón, tenemos más probabilidad de tener enfermedad coronaria, y los antecedentes familiares son muy importantes también. Pero los más importantes de todos son los criterios, o sea, los factores de riesgos mayores, que dentro de ellos el más importante es la diabetes, pero no deja de ser importante el tabaquismo, la hipertensión y el colesterol. Entonces, muchas veces asociando todos estos factores hace que uno tenga muchas probabilidades de tener una enfermedad coronaria. Una vez que aparece el episodio,
es tratado puntualmente por ese episodio en particular, pero después, ¿cómo es el seguimiento del paciente? Claro, bueno, esto es, lamentablemente cuando pasan estos cuadros agudos, lamentablemente uno es que falló, digamos, en la prevención. Nosotros en donde tenemos que hacer hincapié básicamente es en esto de la prevención primaria, que nosotros llamamos, que antes que se produzcan estos eventos, justamente, y trabajar sobre estos factores de riesgo. Lo que pasa es que muchas veces las personas se consideran sanas, sobre todo, y no le damos bolilla por ahí al colesterol, ni hablar al estrés, ni hablar al cigarrillo, que son las cosas que por ahí uno ve muy común. Una vez que esto se produce, sí, lamentablemente, dependiendo de que salga del cuadro agudo y bien del tipo de patología que es, bueno, que es un problema también que tenemos después con los pacientes. Muchas veces después que pasa este episodio agudo, les parece que, bueno, que generalmente es como una neumonía o como una angina que ya se curó y ya está, y se olvidan de la enfermedad, lamentablemente, y esto es un continuo. Es decir, muchas veces uno ve que hay una obstrucción en una arteria, uno se la resuelve, porque por suerte hoy hay no solamente tratamiento médico, sino también por angioplastías, que son tratamientos invasivos, y después como que se olvidan de esto, y al tiempo estamos otra vez con otro problema, pero por ahí en otra arteria. Es decir, que una vez que se produce esto, el paciente queda enfermo, digamos, y con controles periódicos durante el resto de su vida. ¿Puede dejar alguna secuela? Sí, el asunto acá de esto, lamentablemente, es que, por eso es lo que te decía hoy, en función por ahí de las complicaciones o no que puede llegar a haber del episodio agudo, sobre todo en el caso del infarto, la secuela más temida, digamos, es que después lleva, que es la fase terminal, digamos, o la fase final de esta enfermedad, que lleva a la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía dilatada, que el corazón se contrae con menos fuerza. Que eso es lo más, digamos, lo más temido. No es que no haya tratamiento para eso, pero bueno, muchas veces personas jóvenes, lamentablemente, quedan con un deterioro muy importante de la función del corazón, que por supuesto les produce mucha limitación para la actividad laboral, para su vida cotidiana que venían desarrollando hasta antes de este episodio. Lo malo también que tiene esta enfermedad es que muchas veces, sobre todo nosotros en personas jóvenes entre los 40 o 50 años, muchas veces ya cuando nacemos se empiezan a generar placas de aterosclerosis en las arterias, que bueno, le agregamos todos los aderezos de los que decíamos recién, el cigarrillo, el estrés, la falta de actividad física, la dieta que hacemos, la vida acelerada que llevamos, y eso pasa a ser que es una obstrucción por ahí de un 30 o un 40%, que ni nos enteramos ni tenemos ningún síntoma, a que en forma aguda pase a ser una obstrucción de un 70 o un 80, que es donde nos empieza a dar síntomas o que se ocluya totalmente, y eso hace que se produzca este episodio agudo. Y las personas jóvenes no tenemos circulación colateral generalmente, entonces hace que los cuadros sean más graves todavía. En las personas más añosas, estas arterias se van tapando como también, pero es más lento el proceso, y a su vez como que el corazón, digamos, nuestro organismo es inteligente y va desarrollando pequeña circulación para que la sangre vaya pasando por otro lado. Entonces cuando se produce la obstrucción, por ahí los infartos son como más chicos, están más protegidos. Entonces hace que sea más grave, por ahí en las personas jóvenes puede que sea un poco más grave porque no tenemos circulación colateral, que se llama.